tema de las últimas semanas es la campaña iniciada por Barry Gold y los actuales ejecutivos, que quieren hacernos creer que la República Dominicana va a salir beneficiada con 11.000 millones de dólares dure el proyecto, pero nunca dicen lo que ellos se van a ganar. Sí, palabra mayor. Sí, con la distribución de una cantidad de recursos en las comunidades vecinas, tanto en la provincia de Sánchez Ramírez como La Vega y alrededores, y muchas cosas más. E incluso la instalación de capacidades generadoras, de eso hablan. Ya habían comprado 200 megavatios y están instalando 230 más. Lo que pasa es que se dicen que los primeros fueron una mala inversión. Se dice que fue una mala inversión, que ahora no saben qué hacer con ella. Bueno, pero cuando la dejen, las reincorporaron al sistema. Las estrellas del norte, las 2 estrellas, más la planta de los Villella, Monterrío, sí, ya la reincorporaron, la tienen en el sistema interconectado. De manera que, pero muchas cosas han pasado. Lo cierto es que ellos dicen tener registrado cerca de 4.000 millones de dólares y por eso demandaron aquella vez que el contrato fuese modificado para garantizarle su recuperación de inversión, para luego entonces comenzar a pagar impuestos sobre la renta y el canon del 27 punto tanto por ciento. Los mismos que quieren que una vez se recuperen su inversión, se le garantice beneficio por año de un 10% de tasa interna de retorno. La verdad que si eso no es ser gandío, digo yo quisiera saber quién no lo ha... Pero de todas maneras, el ingeniero Osiris de León ha hecho cálculos. El ingeniero Osiris de León, además de geólogo, tiene una especialidad también en economía minera, que la hizo en su momento. Por tanto, puede ayudarnos a comprender en cuánto pudiera... Ya si ellos dicen que nos van a entregar 11.000 millones de dólares en toda la vida del proyecto, después que se agoten los 23 a 26 millones de onzas de oro, 110, 160 millones de onzas de plata, y no se sabe todavía la cantidad de zinc, que dicen que es enorme la cantidad de zinc que tiene el yacimiento y de cobre, pero dejemos eso como subproductos. ¿Cuál será entonces la participación nuestra en el futuro? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, buenos días, monstruo, buenos días, Tina, buenos días a todo el país. Mira, la participación nuestra, lo único que tú puedes tener seguro al día de hoy, con lo cual tú puedes ir al banco y tomar un préstamo, es el 3.2%. Si tú vas con el contrato hoy día a un banco... De la venta bruta, ingeniero. Tú vas al Berkeley Bank. Sí. Dice, mire, yo tengo este contrato y yo quiero que ustedes me presten un dinero. Te van a prestar solamente sobre la base del 3.2%. Porque en lo que es la participación en utilidades netas, tú no tienes nada seguro. Fíjate una cosa, Barrick te hace una campaña extraordinaria, mitos y realidades. Pero dentro de esa campaña nunca has visto que te ha publicado el artículo 8 del contrato. Ah, caray. Ni lo va a publicar. Porque cualquier ciudadano que lea el artículo 8 del contrato, dice por aquí el Estado no tiene nada. Fíjate que te dice, no, cuando recuperemos la inversión y tengamos una tasa interna de retorno, vamos a estar pagando un 28.75. No, eso está en palabras, pero el contrato no lo dice. El contrato te dice que para pagar el PUM, sí, que después de haber recuperado la inversión y tener la tasa interna de retorno, se calculará el flujo neto de efectivo de cada año comparado con el año anterior. Ay. Y si el valor presente neto de ese año cualquiera es igual o superior a 0, pagan. Si es inferior a 0, no pagan. Un año cualquiera, que puede ser el 15, el 20, el 25, el 30. Cuando tú vas con ese contrato a un banco extranjero, donde saben de finanzas, te dicen, no, aquí lo digo que tú tienes un 3.2, pero ojo. Seguro nada más. Seguro. Ahora, ojo. Yo no te puedo prestar todo lo que tú tienes en el 3.2, porque también el contrato te dice que todo lo que la empresa haya gastado en remediación ambiental y en reubicación de las comunidades, te lo deducirá del 3.2% del RNF sin que ninguna institución del Estado tenga que autorizarlo. Por tanto, al final del año te entregan facturas canceladas. Y el año siguiente también. ¿Por qué te dice el contrato? Pero, que eso será en los primeros 9 años de operación. Y sin fiscalización, ingeniero, sin fiscalización. Una de las partes lo puede hacer. Ingeniero, pero el contrato establece 75 millones de dólares para remediación ambiental. 37.5 lo aporta el contrato, lo aporta la minera. 37.5 lo ejecutaría Barrick y Goldcorp. Sí. Y el otro, el Estado Dominicano. Sí. Bien. El Estado
precisamente una de las demostraciones de que al contrato se le pueden introducir modificaciones. Hace apenas meses, quizás un año, desistió de utilizar los 37.5 y le comunicó a Barrick que si podían ellos hacerlo, y dijeron que con mucho gusto ellos entonces se van a encargar de toda la remediación. Cierto. Entonces, si es así... Pero lo multiplicaron por 10. Ah, caray. Porque ya le han dicho al gobierno que lo que han gastado en remediación ambiental son 375 billones de dólares. Pero déjame decirle una cosa. El congresista Rogelio Genao está pidiendo una auditoría A través de la Cámara de Cuentas. a través de la Cámara de Cuentas. Pero había escuchado que el contrato de la Barrick establece que ellos son autoauditables, o sea, que son ellos los que tienen que auditarse. Entonces, ¿cómo entra esto dentro de este proceso Hay una complejo empresa de consultora que el negociación? contrato... Cuénteme, ¿cómo podría entrar esto El contrato en el reclamo? original Sí. establecía que una comisión iba a estar permanentemente fiscalizando. Sí. Ahí iba a estar el Banco Central, iba a estar el Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio. También establece, Eso fue modificado. también Eso- establece, ingeniero, perdóneme, en uno de sus articulados, que la República Dominicana el Estado Dominicano está en posibilidad de contratar una consultora extranjera con suficiente aval para hacer ese tipo, la evaluación de sus inversiones y de sus operaciones. Para eso que se contrató la MCS, que es una empresa minera, consultora francesa, El BRGM. el B, BRGM originalmente, BRGM. que es el Buró de Recursos Geológicos Mineros de Francia. ahora se llama de otra manera, pues MCS. Pero que yo digo que la Barrick dice, hemos invertido 4.000 millones. ¿Cómo se establece que eso es así? No está auditado. Fíjate, por eso desde el año 2009 advertimos que la inflación en los costos iba a ser permanente. ¿Por qué? Toda persona, toda empresa, toda institución que tiene la ventaja de contar con una cláusula de ese tipo, tiene la puerta abierta hasta el infinito. ¿O no? Es decir, Claro. tan pronto a ti te dicen Si usted dice que de 75 millones de dólares ya va por 300 de 375. remediación, Y ya del- eso me pone a mí sumamente Claro. preocupado. Fíjate, es que lo advertimos, está escrito. Tú buscas los artículos nuestros del 2010 Porque y eso era más 2011. que la inversión que iba a hacer Placer Dome para Claro, poner todo el 330. proyecto. Placer Dome tenía una inversión de 330. Cuando Barrick Viena le dice al gobierno, yo voy a tener una planta más grande, en lugar de 12.000 a 15.000 toneladas diarias, que era lo que Voy a pensábamos hacer procesar Placer. 22 a 24 Nosotros vamos a procesar entre 22 y 24.000 toneladas diarias. Sí, Eso así se es. entendía. Bueno, van a tener que comprar más camiones, Caterpillar, más palas No, mecánicas. y también la Ok, tecnología perfecto. es muy cara, porque Y liciación van a a necesitar presión, más sí. molinos. Ok, perfecto. Sí. Cierto, de 330 suben a 700. Claro. Pero como ven que nadie objeta, luego te suben a 1.500. Dice que la inversión ha subido. Luego, cuando se redacta el contrato y se envía a las cámaras, te ponen en el contrato bien claro que la inversión será 2.585. Ya yo le estaba advirtiendo a los diputados, miren, Sigue esta aumentando, inversión sí. está inflada, Sí. está muy inflada. No hay cómo invertir esta cantidad de dinero ahí. Y ellos van a seguir inflando porque es que tienen una ventana que abre el apetito de la inflación del costo. Y es que hasta que no recuperen la inversión, te van a estar diciendo que están invirtiendo. Exactamente. Y te van a invertir más en plantas eléctricas. ¿Por qué? Porque eso es parte de la inversión que tienen que recuperar. ¿O no? Es parte de la inversión que hay que recuperar. Todo lo que te inviertan en publicidad es parte de la inversión que tienen que recuperar. Esos anuncios los vas a pagar tú. Todo eso que están gastando en radio, en televisión, en prensa Estoy escrita, lo vas a pagar, porque eso es parte de la inversión y va a aparecer en la contabilidad. Exactamente. Por eso yo sugerí que el gobierno nombrara 2 comités de auditoría, uno para la refinería y otro para el muelle, para tener un control estricto de lo que la empresa estaba haciendo y que al mismo tiempo se auditara cada unidad. Porque tú sabes lo que cuesta un carro, tú sabes lo que cuesta una camioneta, tú sabes lo que cuesta un camión. Todo el mundo sabe lo que cuesta un camión Caterpillar 773. Todo el mundo sabe lo que cuesta un tractor de 9, de 10, de 11. Todo el mundo sabe lo que cuesta un molino autógeno o semiautógeno. Todo el mundo sabe lo que cuesta una trituradora primaria. Dentro de este esquema la gente sabe. Sí, pero también se le han agregado, ingeniero, yo quisiera ser justo en esto. Ustedes saben que la planta esta para producir oxígeno de gran cantidad. El autoclave. No, la planta para producir Sí, porque el autoclave lleva para una planta de metérsela, oxígeno. para inyectarla Porque a las oxidación a presión. autoclaves, Mm. son plantas gigantescas, enormes y muy caras. O sea que al ellos involucrar en una tecnología, la liciación a presión, como le dicen, Sí, no, esta es oxidación a presión. con las 4 autoclaves y una planta gigantesca de oxígeno, se incrementó mucho la demanda energética y también los recursos tecnológicos. Ha aumentado la inversión, yo creo. Pero hasta pero 4.000 yo me millones de sentiría dólares. tranquilo, como usted dice,
Si hubiese una supervisión calificada, Ahí no hay un Mira, cementerio. esa inversión no ¿Pero cómo va a resiste ser una eso? auditoría independiente. Una auditoría que tú la contrates a un organismo internacional, por ejemplo, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, que venga y te audite, o CEPAL, que venga y te medie 10 técnicos y te audite que eso. No lo resiste porque en el mundo minero la gente sabe cuáles son los niveles de Claro. inversiones. Fíjate que siempre, siempre he mencionado que Falcon Bridge fue la empresa de mayor inversión en la región del Caribe en el año 72, 200 73, millones de dólares. 185 millones de dólares y el gobierno le sirvió de aval. Fíjate que por eso Plaza Ardón De te los habla- 200, te habla de de los 200 330. millones de dólares, 185 que tomó Falcon Bridge Nickel Limited al Banco Mundial, a la Corporación Financiera Internacional, el gobierno le sirvió de aval. sirvió de aval el o sea gobierno, que nomás mira. metió 5, nomás llegó 5 millones de su capital. 180 los regaba el Estado Dominicano. Entonces así. No, los 15 millones restantes, porque una El Estado compañía de Dominicano. 200 El millones. Estado Dominicano. Ellos pusieron 7 y el Estado Dominicano le reconocieron en aporte de naturaleza a los otros. O sea, es sorprendente. Y tú estás hablando de que es la planta más grande Como ha en el ocurrido Caribe, cambios, con su propia generación de energía. 3 plantas Mitsubishi de 66 megas cada una. Una refinería de 12.000 Claro, barriles diarios. una planta Pero esa hasta tremenda, 15.000 una barriles planta de diarios. reducción tremenda. Una planta Entonces, de reducción tremenda, varios. que era la más moderna en el mundo en ese momento que se instaló. Así es, Pero ¿y sí cómo es. se puede renegociar un contrato si no hay forma de auditar? Sí, hay formas de auditar. Lo que Eso es pasa lo es que que el quiero saber, Estado cómo se va no a debe auditar. ser indiferente ante esa realidad. El Estado va y se sienta con 2 comités de auditoría independientes, que trabajan cada uno independiente, y va y revisa cada partida. ¿Cuántos camiones tú has comprado? ¿Cuántas palas mecánicas has comprado? ¿Cuántos molinos has comprado? ¿Cuántas trituradoras montaste? Vamos con la parte de autoclave, vamos con la parte de oxidación a presión, vamos con los decantadores, vamos con los lixiviadores, vamos con el sistema contracorriente, y cada cosa tiene un costo unitario. Área civil, obras civiles. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción? Tú sabes, Pedro sabe, todos saben cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción. ¿Cuánto te costó? 20.000 pesos, 25.000 pesos, 30.000 pesos cada metro cuadrado. Vamos a hablar de todo esto. Y tú haces eso en 2 semanas. En 2 semanas el Estado tiene cuánto se invirtió realmente. Tú traes 2 auditorías que evalúen este set y en 3 horas te dicen cuánto se gastó en este set a precio de mercado. Entonces eso pasa con la empresa. Pero como la empresa tiene esa ventaja contractual, de que no va a pagar hasta que no recupera la inversión y hasta no tener una tasa interna de retorno de 10%, va a estar permanentemente inflando. Espera que el año que viene te van a decir que hicieron una inversión adicional de $1.000 millones porque hubo que modernizar algunas áreas del proceso. Espéralo, porque ya todo lo que ha estado ocurriendo lo habíamos advertido 2 años atrás, que para esta fecha estarían hablando de $4.000 millones y que para el 2014 van a estar hablando de 5.000, porque van a seguir haciendo estas inversiones. ¿Por qué? Porque mientras no hayan recuperado la inversión, no tienen que pagar el PUN ni tienen que pagar Bien. impuestos sobre la De todas renta. maneras, usted hizo un ejercicio esta semana que valdría la pena volver a hacerlo. Usted dijo, bueno, si ellos se dicen que van a aportar en lo que en la vida esperada de la mina, 11.000 millones de dólares, usted calculó que para ellos serían un poquito más de 20.000 millones. ¿Cómo fue eso? Sí, o sea, ellos tienen, el contrato actual le Sí. transfiere desde lo que le corresponde al Estado a lo que serían las cuentas de ellos, cerca de $22.000 millones. Recuerda que anteriormente, en un documento que había sido elaborado por el gobierno, donde participaron el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección de Minería, el Ministerio de Hacienda, se hablaba, y yo tengo ese documento, de que la empresa iba a aportar cerca de $3.000 millones. Entonces yo decía, pero esto es un chiste de mal gusto, decirle a este país que la empresa va a aportar $3.000 millones. Y yo entendía que eso era todo el dinero del mundo. Porque piensan que el hambre en este país es tan grande que si le hablan de $3.000 millones nos vamos todos a volver locos. Y le digo, no, realmente no, mire, esta mina vale tanto. Veamos la cantidad de oro, como tú hablabas, 25 millones de onzas de oro, 160 millones de onzas de plata, tú estabas hablando de 600 millones de libras de cobre y 2 millones de Y toneladas de estamos zinc. despreciando el zinc y el cobre. Venga acá, claro, ellos no pagan RNF por zinc y cobre, no lo pagan, se queda, todo eso es gratis para ellos, todo. Entonces usted dice, mira, si usted revisa el contrato, lo que dice el artículo 8 despacio y lo que van a pagar realmente y lo que nos debían pagar, ellos se están quedando prácticamente con $22.000 millones que le corresponde. Y por eso que usted ve esa intensa campaña en los medios de comunicación. En lugar de sentarse con el gobierno y decir, miren, vamos a hacer un acuerdo razonable para ambas partes. Ustedes como gobierno, dueños del subsuelo, dueños de la mina, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley minera 146, y nosotros como inversionistas. Para que el Estado no tenga que hacer lo que hizo Balaguer.
que mandó parar en el puerto la salida de los embarques de ferroníquel. Ahí entonces tuvieron que venir los ejecutivos de Falcon Beach Nickel Limited a negociar con él. Balaguer. Y cuando negociaron, pues quedó 50-50, bueno, ya. Claro. Ya se hace el equilibrio. ¿Qué es lo que el país quiere? Es decir, el país no está opuesto a que ellos estén aquí. El país no está opuesto a la explotación. Lo único que queremos es que si ese es un recurso que puede servir para amortizar nuestra deuda externa, vamos a hacerlo. Para acueducto o energía eléctrica, vamos a hacerlo. Exacto. Ese es el esquema. Y entonces, fíjate que ellos prefieren gastar muchos recursos en una campaña publicitaria activa, permanente, diaria, en lugar de sentarse a negociar, porque saben que es mucho el dinero que está envuelto. Entonces ellos prefieren apostar a una campaña agresiva en los medios de comunicación y no tener que sentarse porque es mucho el dinero que está envuelto. Estamos hablando de que si ese contrato, si tú le escribes en el artículo 8 que el acuerdo es 50-50 del primer año, hay 22.000 millones de dólares que le van a entrar al Estado y que en el momento actual, con el contrato que ellos tienen, se quedan en las cuentas de ellos. Sí, pues ese contrato a los precios actuales debe producir unos 40.000 millones de dólares de Producto Bruto. De beneficio, el Producto Bruto puede estar produciendo 42, 43, 44 mil millones de dólares. Es una cosa Hasta 44 mil Ese millones de dólares. ese es todo el dinero del mundo. Claro. Y ellos lo saben. Entonces, por eso fue que lograron que le firmaran ese contrato. Claro, tú lo lees y no se ve claro, y por eso ellos te dicen, nosotros vamos a dar 11.000 millones de dólares. El contrato no dice eso en ninguna parte. En ninguna parte lo dice. Lo único que tú tienes seguro, si tú vas al banco con ese contrato, es el 3.2 del RNF. No lo puede y es seguro que te lo van a dar, pero ocurre que como te van a debitar todo el gasto ambiental, de eso quizás tú vengas a recibir quizás la cuarta parte nada más. Sí, pero así no. Así no. Así no, se quedan con todo. Por eso esa campaña agresiva, persistente, intensa, feroz. Por eso te traen a Rocha, que es un hombre que sabe pelear en escenarios de alto nivel. Pero un momentito, traen a Rocha porque es un político, que sin ningún background minero, Sí. ninguno. Es embajador de los Estados Unidos en zonas críticas como Bolivia, como Cuba, estuvo en Estuvo en Cuba, estuvo en México. Estuvo en México. Y es Estuvo en agregado Nicaragua político de la Embajada Norteamericana en República Dominicana en tiempo de la Guerra Fría. ¿Cómo ustedes lo ven? Entonces yo creo que esto es lo que es un político experimentado. Y a eso es que ha traído este señor, a ablandarnos. ¿La verdad? Claro, claro. Pero el gobierno, yo espero que esta semana, en el discurso del 27 de febrero, le anuncie al país que está convocando formalmente a la empresa y amigablemente a un proceso de renegociación. Y que designe a la comisión. Sí, y tú que estás muy envuelto en todo esto, y bueno, hay en el corredor una información que se habla de que ellos a lo que han apostado es a hacer algunos adelantos a la administración del presidente Danilo Medina, pero en el marco siempre de lo que tienen pautado para el país, ¿verdad? Sería un gravísimo error. Y entonces, pero se dice eso. Sí, sí es cierto. Como que ellos lo que han apurado, dice, bueno, este gobierno recibe ¿Se le puede adelantar algo? Se le puede adelantar algo, se va a estar tranquilo, va a invertir lo que tiene que invertir ahora, bueno, y entonces dejará para luego lo otro. ¿Tú qué piensas? Sí, ellos realmente hicieron esa proposición. La información que tengo es que el gobierno rechazó esa proposición. Gracias a Dios. Que el gobierno la rechazó. Que así y el sea. gobierno está más interesado en revisar el contrato y que se pague desde Como el ellos primer lo año. tuvieron, cosa que ellos tuvieron de ese mismo contrato ya en ellos el crearon 2009. Ellos crearon el precedente. Ellos crearon el Claro, precedente. claro. De hecho, si el gobierno los presiona, ellos tienen que volver al contrato original porque ellos fueron que compraron a Plaza Ardón. Entonces compraron ese contrato, llegaron con ese contrato y el gobierno dominicano puede decir, ¿y por qué tú no te acoges al contrato original que tú compraste voluntariamente en el entendido de que con los precios del oro en $350, ese contrato era rentable? Y si hoy está en 1.600 algo, entonces... Sí, ese fue el presupuesto, bien, de la época. Claro. A partir de $350 el contrato. Pero era rentable aún así. Y el precio en el momento en que ellos plantean la revisión, ¿cuál era? Ya estaba en 564 originalmente y sí. después ya estaba en 970, porque fue subiendo rápido. Sí. Y vamos por Cuando se 1.600. inicia la solicitud, el reclamo de Maverick y de Gold Corp, Que el gobierno de renegociar accedió. el contrato, Sí. el precio del oro estaba en ese momento en 560. Ahora está en 1.700. Es que ese es el asunto. Es que ese es el Claro. asunto, claro. Y ese contrato debió haber llevado una cláusula de escalamiento como tenía el contrato original de Rosario Rizzo y Exactamente. Simplos Industrias del año 74.
en la medida en que subía el precio del oro en el mercado mundial, subía la participación porcentual del gobierno. Ay, doña No valor Gisela. absoluto, sino porcentual. Cuando yo pienso en eso, pienso en doña Gisela, Sí, la consultora jurídica de la Dirección de Minería. de minería que insistía en eso en el 1974. Esto es necesario. Claro, Esto es la necesario. cláusula de escalamiento. La clausura del El porcentaje de escalamiento. participación Sí. del Estado sube, el porcentaje, no el valor absoluto, el porcentaje sube en la misma proporción en que sube el precio en el mercado mundial. Bajó el precio, bajó el porcentaje del Así gobierno. es. Pero subió. Por eso en el 77 el gobierno dominicano estaba recibiendo el 76% de los beneficios de la Rosario, recuérdalo. Sí, así De es. cada peso recibía 76 centavos, 12 para Rosario y 12 para Simplot. Porque la cláusula de escalamiento, que se firmó evidentemente cuando el oro estaba por debajo de $100 todavía, cuando Rosario comienza, sube a $150, y a partir de ahí fue El subiendo. 20% accionario del Estado, o sea, del Banco Central, combinado con la cláusula de escalamiento, Sí. terminó en darle Terminó en 76. el 76. Ah, ya, Sí. ya. Era un buen contrato. Era un buen contrato. De hecho, gente que trabajó en ese contrato me ha dicho en varias ocasiones que está en disposición De de servir ayudar al- al gobierno en hacer el nuevo contrato con cláusulas de ese tipo. Cláusulas de escalamiento de precios. Ah, qué bien. Bueno, ahí hay una experiencia. Sí. Yo creo que todavía doña Gisela es asesora de Industria y Comercio. Sí, ella ha sido asesora por muchos años, pero es una persona muy querida y una Muy persona muy querida, muy estimada. en el respetada sector en el área minero. minera, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que yo alcanzo a ver es que, por lo que usted dice, que parece que el gobierno está en posesión de suficiente información como para poder hacer un gran anuncio. al Un país. anuncio de que se está convocando a la empresa a un proceso de De revisión del hecho, contrato. sáqueme de la duda, de hecho parece ser que con todo y que Pueblo Viejo, Barri Pueblo Viejo, como se llama ahora. Sí, sí, compañía- Pueblo Viejo Dominicana Corporation. No, así era antes. Usted sabe que le cambiaron el nombre, le pusieron Barrick Pueblo Viejo, el nuevo registro No, industrial. ellos dicen sí, pero en el contrato es Pueblo Viejo Dominicana En el Corporation. contrato es Pueblo Viejo Dominicana Dominicana Corporation, así es, PVDC. PVDC, así PVDC. mismo es. Pero realmente el contrato comienza a operar cuando se inician las exportaciones comerciales. Sí, Así es. Hasta el momento no se han iniciado las no, exportaciones. formalmente no. Pero parece, ellos dicen que es porque no han terminado de probar toda la maquinaria, y yo creo que es porque el gobierno les ha advertido que hasta que no haya una revisión, no Yo debe creo que hacer. por ahí anda el asunto. El gobierno necesita dinero y sabe que esa es la principal vía de conseguir dinero fresco, no comprometido, que es esa misma. Porque yo tengo entendido que ya probaron las 4 No, autoclaves. todo está aprobado. Es que ya han producido, Todo está todo aprobado está desde que ya han finales del producido año unas pasado. 300.000 onzas de oro, el gobierno. Desde finales del año pasado todo está aprobado. Sí, me dicen que el gobierno muy razonable le ha dicho, le voy a dar permisos de exportación provisionales. Y han sacado oro ya, oro y plata. Pero sobre la base de que todavía el contrato como tal no ha comenzado a operar. Es una gracia que le están dando, una demostración de buena fe a la Barrick y a Goldcorp. Y ojalá ellos sean agradecidos del gobierno y en función de eso se sienten a conversar a Exacto. partir de este 27. Exacto. Y el señor Rocha que entienda que vino a otra nación, no a la que él Claro, visitó claro. en los años de la Guerra Fría, ¿no? Ahora, ya esta Y a es él no otra le nación. conviene que ese contrato vaya a un arbitraje internacional, porque cualquier árbitro que vea esto en París le va a decir, oigan, pero ustedes se quedaron con todo. Si tú se lo analizas financieramente, ellos se quedan con todo. Es Con una todo. bu- es Porque una ni buena siquiera el precisión. 3.2% nos lo dan. O sea, le cargan todo lo que ellos gastan en remediación ambiental a ese 3.2 en los primeros 9 años y son claros y precisos en el texto cuando lo ponen en el contrato. No, pero Está claro en el eso contrato. sería una vergüenza. Sí, nosotros. Dice que todo lo gastado en remediación ambiental será deducido del RNF en los primeros 9 años de operación sin que el Estado tenga que autorizarlo. Yo he dicho, ingeniero, antes de usted irse, por favor sea consecuente conmigo en esto que le voy a decir. Yo sé que usted es un poco duro y cosas, pero yo he dicho que en el momento en que se presenta la solicitud de revisión de contrato, existían condicionantes terribles. O sea, se había producido el estallido de la burbuja hipotecaria y se había producido el estallido de la burbuja financiera. Los bancos de inversión habían desaparecido del escenario, o sea, no querían prestar, decían, hasta que esto no se aclare, no vamos a prestar. Eso por un lado. Por el otro, la República Dominicana necesitaba inversión fresca. Sí, estamos Y de ellos acuerdo con eso. prometieron
que si le revisaban el contrato iban a disponer de su crédito de cartera, que no es de cartera, que es de sus bancos relacionados, no necesariamente de bancos Es de del oro inversión. de la mina. Y- Al gobierno americano siempre le prestaron dinero con ese oro en garantía. Está bien, ingeniero. Entonces, y por eso entonces el gobierno le dijo, entren, está bien, ¿qué es lo que ustedes quieren? Parece que leyeron todo para después que entrar a decirle, un momentito, yo fui consecuente contigo, vamos ahora a sentarnos de nuevo a la mesa, porque ahora están todos los bancos de inversión activos, Claro. ya la situación desapareció, ya no solamente el banco, el Exim Bank de Estados Unidos, el Exim Bank de Canadá, que fueron los únicos que se quedaron disponibles por razones de Estado y porque eran empresas de sus naciones las que estaban involucradas, porque hay muchos accionistas norteamericanos en Barrick y en Goldcorp, muchos. Sí. Pero ya la cosa cambió. Entonces ahora, por tanto, la misma Barrick y la misma Goldcorp deben entender que el Estado Dominicano, que les facilitó todo eso, Claro. para superar una situación realmente difícil, está en condición de reclamar lo mismo. Revisemos esto. Así es. Yo le añadiría a todo eso que tú has dicho que es perfecto y con lo cual estoy de acuerdo, te le añadiría un detallito más. Barrick puede quedarse, en el peor de los casos, con el 25% de los beneficios y esa mina les renta más que las otras minas que ellos tienen en Estados Unidos. ¿Cómo? Quedándose con el 25% de las ganancias de esa mina, les renta más que todas las minas que ellos tienen en los Estados Unidos. Óigame. Porque esa mina tiene más reservas que todas las minas que ellos tienen en Estados Unidos. Por tanto, el 25% de esa mina le da más rentabilidad que todas las minas que ellos tienen. Qué interesante ha sido este Qué intervención del ingeniero. Y qué oportuna. Esclarecedora. Estamos apenas unas horas del anuncio Sí. presidencial del 27 de febrero. Todos estamos entusiasmados con la idea. El gobierno se ha portado firme. ¿eh? Sí, El Sí, presidente claro que sí. Danilo Medina se ha portado firme. hasta Aunque ahora sí. la gente no oiga en público las acciones concretas que ha emprendido en el campo minero, se sabe que ha estado firme, Sí, resoluto. ha estado firme. usted Y era ve- lo que el país esperaba y sigue esperando. Y sigue esperando. Esa firmeza. Exacto. Muy bien. Porque lo que estamos es defendiendo el interés del país, no estamos en contra de la empresa, no estamos en contra de la No, no, explotación. no, no. Aquí no hay un fanatismo, no hay un sectarismo. No. Aquí lo que queremos es que ganemos los dos. Ustedes ganen como inversionistas, como tú bien explicas, en un momento de una crisis económica mundial, una burbuja económica, etcétera. Vienen, traen dinero, perfecto, aplaudimos. Nosotros no teníamos ese dinero como No país. teníamos, no Ahora teníamos. teníamos la mina. Entonces Eso vamos sí. a compartir los beneficios. Gánese usted la mitad en cada lingote y déjenos la otra mitad. Vamos a partir cada lingote en dos. Usted se queda con la mitad del lingote y nos entrega a nosotros la otra mitad del lingote. Con una Corte. Rómpeme ese una lingote, sierra. sí, una Usted usa una sierra en la parte del doctor. Sí. Ya, Sí. como un Ya. chocolatito. Ah, Eso es sí, todo. con Cada chocolate. lingote vamos a partirlo. Y en las dos. dos Usted partes se van queda a con la disputar mitad y oro. me deja la otra mitad. Y nosotros vendemos la mitad de nosotros. chocolatico. En el mercado Y la mundial. barra- Ingeniero, se le agradece mucho que haya estado Qué disponible el bueno, lunes. muy Qué bien. interesante. Sí, que muy bueno. Sí, nos pone las cosas claras. A Lalo le hemos quitado como 10 minutos. Pero él entiende. Él entiende. Y la gente de cultura también. También está lo medio entiende. tocado, pero una intervención así no podíamos Sí, despreciar, ¿verdad que no? claro, estamos hablando de oro. Ya estamos hablando de oro. Miren, nosotros concluimos. Yo sabemos que también auxilio lo vamos a tener cuando lo dispongamos, porque él es un hombre así, siempre defendido y dispuesto. Pero a Lalo hay que darle su tiempo, pase Sí. directamente donde Lalo, que está de azul hoy, de azul de bolita. Así es que adelante, Lalo.